egipcia es algo muy importante y más antiguo. Nosotros, por ejemplo, aquí podemos ver la fecha de los faraones, que aquí empieza desde 3200 antes de Jesucristo. Pero esa fecha no es la fecha exacta cuando empezó la civilización faraónica, porque empezó antes por 10.000 años. Esa fecha, ¿por qué le ponemos? Es la primera fecha de la civilización faraónica, porque es el primer documento cuando empezaron a escribir la lengua jeroglífica. Entonces ustedes tal vez ya saben, Champollion, el científico francés, que él descifró la lengua jeroglífica antigua y empezó a difundir después. Desde los franceses llegaron a Egipto. Los franceses encontraron la Rosetta en un lugar que se llama Rashid, y esa Rosetta es una piedra. Encontraron esa piedra que tiene 3 lenguas: la lengua griega, la lengua demótica y la lengua jeroglífica. Aunque algunos piensan que la ocupación es algo que puede ser cruel, no sé cuánto, pero la ocupación francesa en Egipto tuvo una gran ventaja en Egipto. Primero, los egipcios en ese momento no sabían hacer ninguna guerra con armas. Los franceses llegaron con pistolas, con ametralladoras. Los egipcios en ese momento, los mameluques en ese momento, con pura espada y caballo. Entonces, cuando ellos vinieron, y ya los egipcios ya muy valientes, quieren luchar contra el ejército y todo eso, pero desde lejos le matan. Entonces ya empezaron empezó a morir mucha gente, se escaparon de la guerra, y los franceses ocuparon Egipto totalmente porque no pueden hacer una defensa, pero enseñaron los egipcios que hay que desarrollar. Entonces yo veo que la ventaja de los franceses es una ventaja grande para enseñar a los egipcios una clase de fabricar armas. Entonces, el primer libro, nosotros antes de la fecha de los franceses, en el año 898, entraron a Egipto, y después de esa fecha quedaron como 3 años nada más en Egipto, porque antes de esa fecha nadie sabe nada sobre la cultura egipcia, ni de faraones, ni nada. El único libro que habló sobre los faraones era el Corán. Empezó a hablar sobre Moisés, sobre Jesús, sobre todos los profetas, y habló sobre la cultura faraónica exactamente, porque el faraón que tuvo una relación o una historia con Moisés era Ramsés II, que él tuvo relación con Moisés. Entonces, antes de esa fecha nadie sabe nada, y ningún libro habló sobre esa civilización. Después de Champollion descifró esa lengua, empezó es la Rosetta. Cuando los franceses encontraron esa piedra, nosotros tenemos en Egipto la copia, y los ingleses tienen el original. Esa piedra es la causa para descifrar y saber la lengua jeroglífica, y después de Champollion descifrar esa lengua en el año 1948 más o menos, empezaron los estudios para estudiar la cultura egipcia o la cultura faraónica, pero antes de esa fecha nadie sabe nada. Y después vamos a, por ejemplo, los egipcios, su cultura tiene algunos elementos: templos, dioses, tumbas. Así, esos son los elementos más importantes de la cultura faraónica. Primero, ellos usan los dioses antiguamente, es porque algo psicológico de la gente antigua, cuando tienen miedo de algo, empiezan a poner un dios para proteger. Por ejemplo, ellos adoptaron el dios Anubis. Dios Anubis es un perro. ¿Por qué lo adoptaron? Porque dios Anubis era que cuando ellos ponen los cadáveres en las tumbas, los perros vienen para comer los cadáveres del ser humano. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo vamos a proteger nuestro cadáver? Vamos a adoptar el perro como un dios, y le ponemos arriba de la tumba, y nos protege, así.
Entonces es algo psicológico para adoptar un Dios, porque la persona, cualquier ser humano, hasta una persona no tiene religión, cuando está hundiendo en un barco, tiene un peligro, dice, Dios mío, alcánzame. Así, aunque no creen nada. Entonces es algo psicológico, tú debes refugiar en un poder más grande. Y entonces ellos adoptaron Dios Anubis, y después ellos adoptaron otro Dios, se llama Dios Min. Dios Min tiene una historia, porque para checar que eso es algo de leyendas y todo eso. Antiguamente las guerras pueden durar como 40 años, así. Entonces todos los hombres salieron de la ciudad y quedaron puras mujeres dentro de la ciudad, no hay nada. Y la guerra como dura 40 años, entonces después de regresar de 40 años encontraron la ciudad llena de jóvenes, de hijos. Entonces empezaron a sorprender cómo es. Nuestras mujeres dejamos, no hay nadie. ¿Cómo salió eso, todo esto? Entonces, ellos olvidaron un niño en esa época. Era el único niño en la ciudad, tenía como 2 años. Pero él creció, empezó a tener relación con todas las mujeres de la ciudad. Entonces empezaron a tener hijos y jóvenes. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer pena de muerte sobre este muchacho. Y le mataron. Pero después dijeron, pero la verdad este chico hizo un favor a nosotros. Porque te imaginas que nosotros no regresamos de la guerra. ¿Quién va a proteger nuestras mujeres? Entonces dijeron, no, nosotros vamos a adoptar a este chico como un dios de la fertilidad. Entonces pusieron esa estatua que nosotros tenemos, está en el templo de Luxor, en el sur de Egipto. Cuando una mujer infértil puede dar una vuelta alrededor y ya sea fértil. Entonces es algo antiguo de la creencia, porque ellos, este chico como ya tuvo relaciones y todo eso, pero después se arrepintieron con este chico ya hizo un favor de proteger nuestras mujeres. Entonces, ¿quién va a proteger a ellas? Entonces, es un favor que Él hizo a nosotros. Él la adoptaron después y hasta ahora sigue. Hasta los extranjeros cuando viajan ahí toman fotos con Él. Entonces, este Dios Anubis es también un Dios antiguo. Se usa en las momias y todo eso para momificar el cuerpo. Y las momias o momificar o embalsamar el cuerpo hasta ahora es un secreto. Nadie puede llegar a este secreto, nadie sabe. Aunque nosotros tenemos los médicos, la ciencia y todo eso, pero no podemos llegar al secreto porque antiguamente ellos momifican el cuerpo por una manera. Había un médico francés, o una médica, como se dice en español, una médico francesa que ella viajó a Egipto y dijo que los egipcios usaron los utensilios de la cirugía que nosotros usamos actualmente ahora en Francia. Entonces, ¿cómo llegaron a este desarrollo? Porque ellos sacan la mente por la nariz y algo nosotros no podemos saber. Ellos sacan la mente por la nariz porque momificar el cuerpo es sacar el agua del cuerpo. Sacar el agua. Entonces ellos sacan todo lo que está dentro del cuerpo y empiezan a embalsamar. Pero aunque no sabemos el proceso, pero no podemos lograr. Porque ellos usaban algo de magia. Porque los egipcios también eran muy profesionales en la magia, hasta que Dios mandó a Moisés para decir, ¿quién mago aquí para hacer competencia con él? ¿Así? Entonces, porque eran como profesionales de la magia, mandó Moisés, porque también él ganó los magos. Ustedes ya saben la historia de la Biblia. Él ganó los magos porque ellos hicieron una cita dentro de una plaza y a ver todos los magos de Egipto contra Moisés. Y ellos pusieron serpientes, no sé, ustedes ya saben, la serpiente es algo la cobra egipcia es de protección para el faraón. Y pusieron todo así frente a la gente, serpientes, cosas así, animales así para dar espanto a Moisés. Entonces Dios le dijo, anda a poner no tengas miedo, anda a poner tu bastón y traga todo. Entonces él puso el bastón y tragó todo lo que está ahí. Entonces los magos empezaron a bostrar. Porque dijeron, esto no es una magia, es algo más grande que nosotros. Así, entonces ellos empezaron a creer.
en Moisés, y el faraón dijo, ustedes han creído en Moisés, yo los voy a matar a todos. Entonces él empezó a luchar contra Moisés, contra la gente creyente de él. Por eso él corrió detrás de Moisés, y Ramsés II en la historia, él fue hundido en el mar. La historia dice que fue hundido, y nadie sabe su destino como es, nadie sabe. La historia es así. Y hasta ahora, los barcos que viajan a Arabia Saudita, desde Egipto hasta Arabia Saudita, ellos, el capitán del barco dice, cuando llega a ese lugar donde hundió el faraón, el barco se estremece tanto y fuerte. Y la gente empieza a decir, la ilaha illallah, no hay Dios más que Dios, tienen miedo que ellos van a morir. Pero ellos saben eso, le llaman ese lugar, es el hundimiento del faraón. Así, ese lugar. Entonces eso, Ramsés II, que él tuvo la historia con Moisés. Y después la historia de las pirámides de Giza. Las pirámides hasta ahora es un secreto grande. Nosotros no podemos saber cómo lograron para hacer pirámides. Así. Las pirámides aquí no tienen cemento, ni yeso, ni nada. Ni arena, ni nada. Piedra arriba de cada piedra. Ustedes como científicos pueden entender cuando yo explico cómo lograron para hacer esos 130 metros en el aire. Si nosotros traemos un albañil hoy, por favor, hacemos una casa sin cemento, sin nada. ¿Es que está loco o qué? Entonces no se puede. Entonces ellos pusieron piedra arriba de cada piedra. Pero ¿cómo lograron eso? Entonces esto se logró. Si nosotros hacemos como un experimento. Por ejemplo, si yo tomo un vaso de té o café caliente y lo pongo arriba de la mesa, así, después de 5 minutos yo puedo encontrar el vaso está pegado en la mesa. ¿Por qué? Porque el vaso tiene un hueco entre la mesa, entre el vaso. Este hueco tiene aire. Con la calentura, con la temperatura del café, vaporea el aire entre el vaso, entre la mesa, se pega. Así es la teoría de hacer las pirámides. También si tenemos otro experimento, si tenemos una botella de agua, pero vacía, no tiene nada, podemos traer un huevo pelado, sacar la cáscara, pero caliente. Y le pones arriba de esa botella, pero la botella, su boca no es tan grande para meter el huevo completo. Entonces se queda así arriba. Después de un rato, el huevo puede entrar. ¿Por qué? No es magia ni nada. Es algo científico, porque el aire dentro de la botella empieza a vaporear y se mete el huevo después. Entonces así hicieron la manera de construir las pirámides. Y podemos plantear una pregunta, ¿cómo construyeron pirámides de 130 metros en el aire? Y antiguamente no había ni grúa ni nada. ¿Cómo lograron eso? Entonces, nosotros en la historia, o los científicos adivinan, pero no sabemos cuál es la verdad. Entonces, adivinar cómo lo hicieron. Hicieron una ruta alrededor de la pirámide así, de arena. Una ruta de arena. Y después cada vez que quieren subir, suben la arena y suben y suben y suben hasta llegaron a 130 metros en el aire. Y entonces la pirámide tiene algunas cualidades. Las cualidades de las pirámides se puede conservar la comida dentro de las pirámides. Así, si tienes por ejemplo una hoja de afeitar o la máquina de afeitar, ya está casi para tirar la basura, ya tú lo traigas, le metes en las pirámides y ya queda nueva. Así, no es magia ni nada, es por la vibración del aire dentro, es algo, porque es a la hora de construir las pirámides, primero antiguamente y seleccionan la tierra, que puede aguantar o no puede aguantar, primero. Porque algo depende de los ingenieros para poner un edificio, debe ver la tierra, la calidad de la tierra, que pueda aguantar 5 pisos o 10 o lo que sea. Así es algo de ingeniería. Entonces ellos también pusieron las pirámides frente a un grupo de estrellas de arriba. Así, porque nosotros podemos pensar, los egipcios no construyeron ninguna casa antigua de ellos. Las casas antiguas eran
de adobe y árboles y punto, antiguamente, pero pusieron las pirámides con esa manera, pero las casas no, porque ellos piensan, es algo religioso, porque ellos piensan que el faraón que está muerto, que está adentro, porque ellos piensan que el faraón, cuando él muere, él no está muerto, él va a otra vida. Por eso cuando el faraón muere, lleva toda la casa dentro. Lleva muebles, lleva estufa, lleva lavadora, lleva todo dentro de la tumba, porque ellos piensan, que queda viviendo, puede comer, puede hablar, hasta que ellos pusieron frente a un grupo de estrellas arriba, porque piensan que el faraón se comunica con las estrellas, con Dios arriba. Y después manda los órdenes al pueblo. Y los egipcios, ¿por qué hicieron este trabajo? Porque este trabajo es gratis. Y aquí en México nadie puede trabajar gratis. Es trabajo gratis porque ellos piensan es servidor de Dios, es el siervo de Dios. Cuando él trabaja gratis, está trabajando con Dios. Así, entonces vale la pena trabajar con Dios. Entonces, la manera de construir las pirámides está así, la ruta y después 130 metros en el aire y escalones. ¿Por qué? ¿Por qué hay escalones? Porque piensan que el alma, se llama el Ka, en la lengua jeroglífica, el faraón cuando él muere, su alma sube la escalera, así, y después viaja hacia Dios para hablar con él, comunicar con él. Por eso podemos ver ahí detrás de las pirámides los barcos del sol, porque ellos piensan que el faraón, entonces es los primeros para pensar volar en el aire, y los primeros para pensar llegar a la luna o a las estrellas o algo así, porque ellos fabricaron barcos del sol, porque piensan que el faraón sube los barcos y después viaja hacia Dios en el cielo, así. Entonces es algo de religioso, es una tumba. Y nosotros podemos pensar por qué aquí en México hay pirámides. Aquí en México los faraones llegaron aquí antiguamente, pero era la primera oleada no desarrollada. Porque pues, nosotros podemos ver después, podemos ver por ejemplo esto, la esfinge. La manera de poner la esfinge así es algo, tiene una historia, como una leyenda, que el faraón quedó aquí, él puso aquí la esfinge como una forma de protección para la tumba del faraón. Y aparte de los faraones, nadie hasta ahora sabe el secreto de construir las pirámides, porque ellos después de terminar las pirámides mataron 70,000 obreros que participaron en las pirámides, le mataron. Ahí al lado de las pirámides vas a encontrar un pozo, el guía turístico que va a decir aquí hay 70,000 obreros muertos, porque ellos quieren esconder el secreto de las pirámides. Y aquí también es la historia de la esfinge, porque tiene algunas historias, algunos relacionan la esfinge con un dios griego y algunos con otro dios. Por ejemplo, tiene una historia antigua relacionada con los egipcios, porque la esfinge era una mujer, su padre le dejó como una tutela o algunos consejos, y después los hijos pidieron, después de la muerte del padre, entonces ella empezó a agarrar el trono de su padre y ocupó todo. Así, entonces eso es la manera de proteger el poder o proteger el faraón. Es como un símbolo nada más. Bueno, aquí es Ramsés II el que tuvo la historia con Moisés. Nosotros recién hablamos sobre él y eso está mencionado en el Corán. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, es las pirámides de Saqqara. El ingeniero que él puso esta pirámide se llama Imhotep. Este es el primer intento. Egipto tiene como 99 pirámides. Egipto. Y este es el primer intento de hacer pirámides en Egipto. Y nosotros hacemos semejanza con las pirámides de México, es la misma altura, 30 metros en el aire y 6 escalones. Entonces, las pirámides aquí en México es la misma altura.
Entonces yo vi un documental en España, dijeron en este documental que los faraones llegaron aquí a México hace muchos años. Hace muchos años, y empezaron a poner la historia de poner las pirámides aquí en México. Por eso necesita como documentos. No hay documentos para confirmar eso, pero se puede confirmar, si podemos analizar la gente mexicana, los genes y todo eso con los egipcios. Yo, por ejemplo, yo veo aquí los mexicanos tal cual como los egipcios. No hay diferencia, ya sea del carácter, del enfado, del humor, de reír, es igual todo, que no hay diferencia entre los dos. Entonces, si relacionamos eso con lo físico, eso, los médicos que pueden hacer eso, y parte, por ejemplo, de las pirámides, por ejemplo, las pirámides aquí es la misma altura de las pirámides de México. Y la gente, por ejemplo, en España dicen, Egipto es puro desierto, puro camello. También hablan de México, es puro sombrero, puro caballo. Pues hablan por hablar, no saben nada. Porque ellos viajan a Egipto, ya van a saber cuál es el desarrollo ahí. Si vienen a México, van a saber cómo es México. Ellos no saben nada. Aunque ellos hablan mal sobre Egipto, puro desierto, puro camello, ellos no saben el secreto del camello. El camello, por ejemplo, nosotros se usa en el mundo árabe. En el mundo árabe nosotros le llamamos el barco del desierto, porque aguanta 3 meses sin comer, sin agua, sin nada. Entonces sirve para usar. Si tú usas el caballo no aguanta un día. Si tú le corres en el desierto, ya muere después de 2 horas, porque necesita agua y comer. Pero el camello sí puede aguantar, porque los árabes antiguamente eran muy inteligentes. Ellos dejan los camellos en la guerra al final del ejército. Cuando ya tienen una crisis, no hay agua, entonces degollan los camellos y sacan el agua del camello para beber y comer la carne. Así, entonces ellos no ponen los camellos adelante en la guerra, los caballos sí, pero los camellos no, le dejan atrás al final del ejército, porque se puede ocupar para beber agua o para tomar carne, para comer carne. Aparte hablan de este camello, es un animal vergonzoso. Este animal tiene una forma especial para hacer el amor. ¿Cómo es? Él, para hacer el amor, debe dejarle una habitación oscura, sin luces, sin nada, y dejar los dos, la hembra y el macho, y tapar los dos con una manta. Así, si tú llegas a encender la luz, ya no hay nada. Entonces, debe hacer, es un animal vergonzoso, no se puede hacer el amor frente a la gente, frente a nadie. Entonces, y aparte la hace con una manera diferente, espalda a espalda. No como el toro con la vaca, por ejemplo. En Luxor, por ejemplo, podemos ver que hay muchos faraones. Tienen mucha historia, porque podemos encontrar cada faraón llega y puede poner algo en este templo. Puede poner estatuas, puede construir un muro, como los Ramsés, por ejemplo. Por cierto, que hay como 12 Ramsés. Y cada uno que venga, él borra la historia del que estaba antes y empieza a poner su historia. Así, por eso nadie sabe la historia de Ramsés II, porque está borrada. Ya se fue con Moisés, ya terminó su historia. Entonces, la historia de Isis, Osiris o Horus, eso le podemos ver que él pasa como tiene semejanza con la Trinidad cristiana, porque es la misma historia de Jesús con María, y Jesús con María, el ángel Gabriel. Aquí hay Trinidad, y también el cristianismo hay Trinidad, es algo semejante, porque la civilización faraónica con sus historias de dioses y todo eso, podemos encontrar después en los idólatras de Meca, en algunas partes del mundo, como se basa como alguna influencia. Y después por ejemplo, muestra la estatua de Tohotmos. Aquí podemos ver, por ejemplo, el águila que está detrás de la cabeza del faraón. Es como un símbolo de protección, para proteger el faraón. Y también tiene tapar el cuerpo, el pelo del cabello. También, entonces no es la mujer, es también el hombre,
que él pone arriba de su cabeza, pero es algo, este vestido o esta vestimenta es para el faraón. Entonces es algo, como tiene un simbolismo, por ejemplo, que tiene la mano así, cerrada, significa que él está agarrando el poder en Egipto totalmente, así. Entonces, bueno, es la cultura islámica, por ejemplo, la cultura islámica, la esquita, ciudadela, religión, todo eso. Tal vez el Islam, algunos se relacionan el Islam con la lengua árabe, pero el Islam no. Los árabes puedes encontrar judíos, cristianos, musulmanes, para entender. También la lengua árabe puedes encontrar, todo el mundo habla árabe, pero hay tres religiones. Entonces, porque algunos relacionan la lengua con el Islam, o relacionan el Islam con los árabes. Así, entonces hay diferencia entre musulmanes, entre árabes. Árabes significa árabes que viven en el mundo árabe, pero puede ser judío, puede ser cristiano, puede ser musulmán. Entonces la cultura islámica podemos encontrar mezquitas, ciudadela y todo eso, y tenemos algunos científicos antiguos como Ibn Sina, Ibn Qubayr, el Khawarizmi. Ustedes, en el mundo árabe, Egipto podemos decir que es la columna más importante en el mundo árabe, donde salen profesores, donde salen científicos, donde salen cantantes, donde salen bailarinas.